Bien, una vez más estamos aquí con esta disposición de seguir aprendiendo. A todos los que están y a todos los que seguramente podrán estar después o ver, quiero ponerlos en contexto. Hemos estado, mi esposa y yo, durante este día, junto con ustedes, aprendiendo acerca de finanzas en bendición a la luz de la Torá. Y damos gracias al Eterno por darnos la bendición de compartir con todos ustedes. Qué bueno saber que hay chicos también que tienen la posibilidad de aprender, de guardar todas estas cosas en su corazón. Y como saben, hemos comenzado a mirar la Parashá Mishpatim. Ya nos dimos cuenta que entre toda la mandamientos que tiene, nos habla también esta parashá acerca del tema de las ofrendas, de las primicias, de las entregas que se hacían en las festividades y especialmente comenzamos a mirar el tema de por qué o cuáles son los propósitos de Dios con respecto a este tema de estas dádivas y de otras en la Escritura. Dijimos que era una manera práctica de poner al Eterno en primer lugar en nuestras vidas. El Eterno se inventó esto también como un medio de elevar nuestra santidad, ¿verdad? Personal, pero también como pueblo. Dijimos que también estos mandamientos acerca de estas dádivas son una forma, un vehículo para expresar adoración, humildad, reverencia ante nuestro Padre Celestial, una forma de demostrar nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra alegría con la bondad y la generosidad de Él, porque todo le pertenece. Y también dijimos que son las bases para recibir las bendiciones del cielo, el cumplimiento de cada uno de estos mandamientos, incluyendo lo de las dádivas materiales, están conectados con eso. Y en ese orden de ideas, pues estuvimos hablando acerca de cómo el Eterno a las personas que son fieles, a las personas que viven en obediencia a la Torá, les da bendición, prosperidad integral en sus vidas, ¿verdad? Y también aprendimos que para que estas cosas se vuelvan prácticas en nosotros, para tener bendición material, económica en nuestra vida, debemos aprender a identificar el deseo que Dios tiene para nosotros. Y la conclusión a la que llegamos es que el deseo de Dios para nosotros es que seamos prósperos en todas las cosas, comenzando por lo espiritual, que nuestro interior es lo más importante, y así siguiendo por todas las áreas de nuestro ser, incluyendo todo lo que es lo material. También dijimos que es importante identificar somos, ¿verdad? Si somos de los que somos buscadores de las bendiciones o si somos de aquel grupo de los que son buscadores del Dios que es el que da la bendición. Espero que todos nosotros podamos escoger ese segundo rol porque ahí es donde está la mayor bendición. Porque al final la mayor bendición de nosotros no es ni la grandeza, ni los logros, ni la prosperidad económica, ni ninguna de esas cosas. La mayor es nuestro Padre que está en los cielos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y afortunadamente que cuando lo tenemos a Él, entonces tenemos todas las demás puertas abiertas para crecer en las demás áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces el llamado de nuestro Padre Celestial es que podamos amarle, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos y de esa manera vamos a poder vivir siendo multiplicados, bendecidos, la Torá que leíamos en esta mañana también. Mi esposa remató en su exposición acerca de los diferentes tipos de riqueza que hay y hablamos acerca de cómo hay riquezas que provienen de Dios, Dios del que da el poder para hacer riquezas, tener bienestar material, económico, entre otras cosas, y habló acerca de la riqueza que se adquiere por medio del afán, habló de cómo hay gente que se afana por hacer por conseguir cosas materiales y que terminan mal porque enfocan mal su vida. Habló también ella de las riquezas que se adquieren sobre la base al engaño, a la mentira, ¿verdad? Y que al finalmente eso no agrada a Dios. También ella nos habló acerca de las riquezas que engañan. Y finalmente terminó hablando acerca de las riquezas que vienen de la mano de Dios, que son las que finalmente a nosotros nos interesa, porque ninguno de nosotros creo que está interesado en adquirir riquezas de otra forma, sino tener
Padre Celestial, que heredamos a través también de las promesas, de la herencia que tenemos en el Mesías Yeshua, ¿verdad? Que nos viene de Abraham, como lo decíamos en la sección pasada. Entonces allí quedamos, eh, entendiendo que las riquezas que vienen de Dios es lo que nosotros mejor, o lo que queremos hacer y vivir, porque Dios ha dicho que proveerá todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene para nosotros en el Mesías Yeshua. Es decir, a través del Mesías tenemos acceso a todas esas riquezas que son espirituales, emocionales, mentales, pero también implican lo material. Eh, y aquí quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo adquirir riqueza a la manera de Dios? Si Dios da riquezas, si Dios tiene riquezas gloriosas para sus hijos, ¿cómo podríamos nosotros conseguir riquezas que vengan de la bendición de Dios? Entonces, es importante, y quiero recalcar esto una vez más, es importante que miremos estos temas, porque todo esto a la vez nos sirve para que seamos, de alguna manera tengamos una relación sana con las posesiones materiales, con el dinero. En la sabiduría del pueblo de Israel, el dinero es un flujo sagrado, ¿sí? De bendición que viene del cielo. Y es necesario saber por qué viene, para qué viene y cómo nosotros podemos recibirlo. Es necesario aprender sobre estos temas, tanto como de los otros que sabemos ya de los temas espirituales, ya que si no tenemos una clara conciencia de lo que esto representa, quizás nos podemos perder de esa bendición integral que el Eterno tiene para nosotros. Quizás cuando lleguemos a su presencia nos va a decir, mira, yo tenía algo más para ti, de pronto no lo aprovechamos. Entonces, ya que tenemos esta posibilidad de estudiar su palabra, de estar juntos, además de estar unidos espiritualmente con el pueblo de Israel, debemos aprender de ese pueblo. Hace un tiempo yo me di cuenta que las posesiones materiales, la riqueza, etcétera, todo eso, no siempre era algo malo. Yo crecí en un ambiente donde se veía, sobre todo a pesar de que yo no practiqué, digamos, una fe en particular, cerca de la casa donde yo vivía, de mis padres, donde yo vivía, había una comunidad y en esa iglesia, en esa comunidad estaban siempre, hablaban y como que lo que alcancé yo a escuchar y a ver de la gente con la que me relacioné ahí y en otros lugares de gente de ese mismo camino, era como que la idea era que el dinero, la riqueza, las cosas materiales siempre son malas, eh, pero todo lo contrario. Al revisar estos asuntos con el tiempo, incluso ahora en el camino de las raíces hebreas, conociendo un poco más del pueblo de Israel, comencé a darme cuenta de algo y es que, quizás, que también mucha gente quizás no se ha dado cuenta, y es que una de las razones por las que el pueblo judío a través de la historia ha desarrollado, eh, eh, digamos, ha sido algo como anhelado, deseado por mucha gente, es que el pueblo judío a través de la historia ha desarrollado mucha riqueza, ¿sí? Si bien es cierto, como decíamos, decía nuestra hermana Astrid, hay también pobres en Israel, pero también es cierto que, digamos, estadísticamente hablando, a pesar de que el pueblo judío, comparado con el mundo entero, es una nación pequeña y un pueblo pequeño, han sido reconocidos también como una religión o una cultura judía donde el dinero, las posesiones materiales son vistas como eso, como un flujo sagrado, como algo que proviene del Eterno y que es el Eterno el que da poder para hacerlo. Y esa conciencia es supremamente importante porque eso hará que tengamos una relación sana con las cosas materiales, ¿ya? Si en nuestro subconsciente está la idea de que el dinero y lo material es algo malo, nunca vamos a llegar a estados más altos en cuanto a la bendición que Dios quiere ofrecer en ese sentido, ¿sí? Escuchaba a un maestro judío, un rabino, hablar de los secretos de la riqueza judía y ustedes podrán ver, por ahí en YouTube hay muchos videos acerca de los secretos de la riqueza judía. Pongan así y escriban eso en YouTube y van a encontrar muchos videos sobre eso. Pero escuchaba un rabino en particular que él decía que uno de los secretos que él explicaba era el hecho de que los judíos tienen una conciencia diferente a otros sistemas religiosos o filosofías del mundo, que quizás otras filosofías enseñan que el dinero es la raíz de todos los males y que siempre el dinero lleva a la gente a la maldad, a la degradación, pero no es así. Primero hay que entender que el dinero no es la raíz de los males.
la raíz de los males es el amor al dinero, no es lo mismo. Una cosa es el dinero y otra cosa es el dinero, amar la riqueza y todo eso, porque se convierte en idolatría. Pero el dinero, la riqueza, las bendiciones como tal no son malas. Todo depende también de la persona, de su corazón. Y el pueblo judío tiene una buena estima a las personas que tienen dinero, a las personas que tienen dinero. Y esto empieza así desde los tiempos de la Torá, donde dicen los sabios que habían dos tribus en particular, la tribu de Zabulón o Zebulón y la tribu de Isahar o Isaacar, donde dicen que la tribu, por ejemplo, de Isahar era una tribu que se dedicaba a estudiar Torá para guiar al pueblo. La Biblia dice acerca de ellos que ellos eran entendidos en los tiempos, sabían cuándo Israel tenía que actuar y se entiende en la sabiduría judía que ellos eran sabios, entendidos de la Torá, tenían conocimiento. Y la tribu de Zebulón era una tribu que se dedicaba al comercio y especialmente a todo lo que tiene que ver con el mar, la pesca y todo lo demás, y que era una tribu muy trabajadora. Y ellos tenían como especie de un pacto, de un convenio entre esas dos tribus. Isahar estudiaba Torá, eran, digamos así, los estudiosos, los que preparaban todo espiritualmente al pueblo, y Zebulón era la tribu que se encargaba especialmente de trabajar. Y que uno se dedicaba entonces al ámbito material y el otro, y tenía a los que se dedicaban al estudio de la Torá. Y también los que estudiaban la Torá de la tribu de Isahar estimaban altamente a los de Zebulón, que eran trabajadores. No se veían unos menores que otros, sino que era un trabajo complementario entre lo material y lo espiritual, y eso los mantuvo a ellos. ¿Sí? Dice la tradición de Israel que los de Isahar enseñaban, digamos, mantenían la espiritualidad, por así decirlo, de los de Zebulón. Trabajaba materialmente, hacía riqueza, trabajaba en todo lo que tiene que ver con comercio y todo lo demás para sostener a aquellos que le daban el alimento espiritual. Y eso tiene sentido. Ustedes podrían mirar por allá, por ejemplo, en Gálatas 6:6, una vez también escuché a un rabino explicando acerca de eso, en donde decía, aquellos que les instruyen en la palabra de Dios deben participar, algo así como aquellos que son instruidos en la palabra, en la Torá, deben participar de todo lo bueno con aquellos que le enseñan. Eso es Gálatas 6:6. Yo lo recuerdo siempre porque en el 7 dice, el versículo dice, no os engañéis, todo lo que el hombre siembra también lo recoge. Habla de sembrar y de recoger, pero el versículo anterior dice que el, 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 los que reciben enseñanza deben, digamos, sostener, ayudar, bendecir a los que le dan enseñanza. Entonces, y eso viene, de acuerdo a lo que escuché de aquel rabino, viene de esa idea de Isahar y Zebulón para sostener al otro y eran complementarios. ¿Qué es bueno de esto? Esto habla acerca de que no hay una idea de que el rico es malo y el pastor o el rabino, el maestro, el moré es el bueno, porque es espiritual. No, los dos tienen un lugar dentro del plan y se necesitan el uno al otro, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo el pueblo judío, en el pueblo judío se ven mucho los ricos y a las personas que tienen dinero, no como el malo, sino como una persona potencialmente generosa, dadora, ¿sí? Personas que potencialmente pueden hacer mucho bien y no se les señala de ladrones, de personas malvadas. De hecho, he aprendido que en toda sinagoga judía, sobre todo en Israel y en las casas de estudio en Israel, se pueden ver los nombres de gente que son donantes, ¿sí? Los ponen como una forma de honrar. También en los hospitales en Israel se pueden ver los nombres en las calles, en las plazas, hay lugares en donde se nombran personas que dan para la causa de los pobres, para construir edificaciones, para hacer lugares para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad judía es una sociedad de las más generosas que hay en el mundo. Se dan los unos a los otros, se apoyan los unos a los otros a niveles altísimos, más que en cualquier otro lugar que yo haya podido ver. Y eso nos ayuda a tener una mente, digamos, más clara para entender que ser rico no es malo, que tener riqueza no es malo, ¿ya? Y el pueblo judío tiene una relación sana con la riqueza en ese sentido. Es más, he aprendido a ver que siempre que el Eterno les demanda cumplir los mandamientos en la Torá, los que le promete son cosas materiales. Parece que no fuera así, pero sí, miren, ustedes miren toda la Torá y uno esperaría que lo que le ofrece el Eterno al pueblo de Israel, si obedecen los mandamientos, es, los voy a
les voy a dar dones espirituales, les voy a llenar del espíritu. Pero si ustedes miran la Torá como tal, los 5 libros de Moisés, se van a encontrar que el Eterno lo que les promete es, si ustedes cumplen los mandamientos, van a tener tierra, vino, trigo, aceite, oro, plata, posesiones, ¿sí? Eso habla de que es plan del Eterno. Obviamente también da lo demás, pero lo que quiero decir es que la Torá da un énfasis especialmente en el tema material. Por eso asustarnos ni preocuparnos cuando hablamos de estos temas, porque Dios tiene el poder, el control y le agrada también esto, ¿ya? Yo hace un tiempo hay una chica de nuestra comunidad de acá de Valledupar que hace tiempo ya se fue quiere estudiar inglés, ella es periodista, quiere estudiar inglés para prepararse y se fue a Estados Unidos a, a, a perfeccionar el inglés y consiguió trabajo en un lugar, en una familia para cuidar 2 niños. Y ella estaba muy contenta hace un tiempito mandándome unas fotos porque la llevaron de paseo, que esa familia estaba de vacaciones y son creyentes en el Mesías y las llevaron de vacaciones a Miami, del lugar donde ellos viven, fueron allá en un avión privado propio, que tienen muchísima plata esas personas, y ella me mostraba las fotos y ella decía, yo nunca pensé que iba a estar en un lugar así, rodeado de tanta gente con dinero, con todas estas cosas, pero lo que más le impactó y lo que más me impacta a mí de lo que ella me cuenta, muy contenta, es que ella me decía, estas personas tienen una humildad y una calidad humana impresionante. Pastor, me decía, son generosos, tienen unas fundaciones aquí en Estados Unidos para ayudar a gente pobre. Es más, construyen escuelas en Israel para niños de escasos recursos. Tienen fundaciones, tienen cosas. Y yo decía, bueno, la verdad es que eh, yo decía, yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de aquellos que pueda decir, Dios mío, tanta necesidad, yo quiero ser la mano de Dios de alguna manera aquí en la tierra. Y para eso, para bendecir, para ayudar, para crear escuelas, para hacer escuelas de Torá, para llevar ministros del Señor por todas las naciones del mundo, para imprimir Biblias, para hacer tantas cosas que se pueden hacer. Y eso se puede hacer con las riquezas que vienen del cielo. Entonces, ¿cómo adquirir riquezas a la manera de Dios, amados? Vamos al punto. ¿Cómo adquirir esas riquezas a la manera de Dios? La primera cosa que quiero, corazones, es que la manera de uno poder de poder adquirir riqueza de parte de Dios o cosas materiales para el bien, es siendo rico para con Dios y libres del espíritu de Mamón. Libre del espíritu de Mamón. En Lucas capítulo 12, versos 16 al 21, está narrada una historia en donde hay una parábola que narra el Mesías, donde él comienza a decir que la heredad de un hombre rico había producido mucho y él estaba pensando dentro de sí, diciendo, ¿yo qué haré con tanto que tengo? ¿Dónde voy a guardar tantos frutos? Y dijo, voy a hacer esto, voy a derribar mis graneros, voy a edificar unos más grandes, allí voy a guardar todos los frutos, todos mis bienes, toda mi riqueza, todo lo material, y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para mí, descansa, come, bebe, regocíjate. Y dice ahí el Mashiach, narrando ahí, diciendo esa parábola, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de qué servirá? ¿De quién será? Y Yeshua remata diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Escuche eso. En ese texto, el Mesías dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay una versión que es la versión textual hebraica en español que lo traduce, así es visto por Hashem todo el que vive para atesorar solo para sí mismo y no usa las riquezas para la causa del eterno o para la causa del reino de Dios. ¿Ya? Y esa es una de las historias bíblicas más ilustrativas de los peligros que conlleva tener recursos, riquezas, posesiones materiales y a la vez ser avaros, tacaños y egoístas para con Dios y su reino. ¿Ya? Este hombre del que el Mesías está hablando en esa parábola es un hombre insensato, es un hombre egoísta, representa a las personas que son miserables y que son avaras, ¿sí? Porque atesoran solo para sí,
quieren solamente invertir en sí mismos y se olvidan del reino de Dios. ¿Ya? Nunca entendieron aquel principio por el que está en la palabra profética que Dios le dio a Abraham, donde le dice, yo te bendeciré. Recuerden que esa es una de las bendiciones. La segunda bendición Dios le dice, te bendeciré. Y en la cuarta bendición le dice, serás bendición. Es decir, el deseo de Dios es, te quiero bendecir, pero para que tú seas una bendición. Tenga usted siempre presente eso, amado hermano, que me escucha hoy. Si el Eterno quiere bendecirlo, es una realidad contundente. Pero si lo quiere bendecir a usted como un instrumento para que usted bendiga a otros, ¿ya? Cuando usted y yo somos bendecidos por el Eterno y nosotros usamos la bendición solamente para nosotros y no nos importa invertir en las cosas del Eterno, en las cosas del reino, entonces somos tan insensatos, tan miserables y tan egoístas como este hombre de la historia que el Mesías Yeshua estaba narrando. La riqueza real y verdadera en el reino de Dios. Si usted quiere tener bendición, si usted de verdad quiere que el Eterno esté contento y agradado con usted y vivir una vida de prosperidad real para Dios, tenga en cuenta que la verdadera riqueza es la riqueza que se hace para el reino de Dios. Hay un importante comentarista bíblico muy conocido que dijo una vez estas palabras, se llamaba Samuel Tobias Lach, dijo, la riqueza ofrecida es riqueza guardada o asegurada. Esto asegura su existencia. Es decir, interesante. La riqueza ofrecida, es decir, la riqueza que tienes, el bien que tú tienes, eh, cuando lo ofreces, cuando lo das, es que estás ahorrando de verdad. ¿Ya? Ahí está la verdadera seguridad de un creyente. La seguridad de nosotros no está en la misma riqueza, sino esa riqueza que es guardada para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para el servicio a Dios, para promover la causa de Dios. Y cuando me refiero a promover la causa de Dios, no tiene que ver necesariamente con que yo todo lo que tengo que llevárselo a la congregación donde yo asisto. Baruch Hashem, ese es uno de los medios. Pero el reino de Dios es más que una comunidad. El reino de Dios tiene que ver con ayudar a los necesitados, a los pobres. Tiene que ver con solucionar problemas reales que existen en nuestra misma sociedad. Ayudar a nuestra familia. ¿Ya? Buscar la manera de hacer todo lo posible por mejorar este mundo, por rectificar este mundo. ¿Sí? Valoramos realmente lo que el Eterno nos ha dado, no guardándolo, sino compartiéndolo con otros para el bien del reino de Dios. Por eso Yeshua decía que no almacenemos tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo pueden comer, el óxido lo puede destruir y los ladrones se lo pueden robar. Pero Yeshua dijo, almacenen los tesoros en el cielo. Polillas y el óxido no lo pueden destruir, los ladrones no entran a robar. Y Yeshua dice también esa escritura, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Ya? Y hoy quisiera hacerle esta pregunta, no tiene que respondérmela, pero quiero preguntarle, cuando usted piensa en un momento dado que el Eterno puede darle dinero, que puede sacarlo de la condición donde está a llevarle una mejor condición de vida, darle posesiones, darle logros personales, llenarlo de talento, de recursos, ¿en qué piensan invertir? ¿Cuál es su primera motivación? ¿Qué es lo que viene a su corazón? ¿Ya? ¿Qué quiere hacer con todo eso? Si mañana mismo el Eterno hiciera un milagro y le diera una buena cantidad de dinero, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Ya? Quiero decirle que en lo primero que usted piensa, en lo primero que está en su mente y su corazón, allí está su tesoro. Su tesoro. Que me dice, no, pastor, yo estoy esperando que el Eterno me dé una bendición bien grande, porque cuando yo tenga una bendición grande voy a comenzar a viajar por todos los países que yo no conozco, yo voy a hacer una casa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a comprar una finca, Y a mí no me parece que sea malo, ni viajar, ni tener una casa, ni una finca, ni comprar ganado, ¿ya? Pero me entristece mucho porque veo que muchos creyentes están esperando tener que el Eterno le abra unas puertas grandes, que les bendiga el negocio, que les engrandezca materialmente, pero en lo último que piensan es, voy a hacer algo para recoger a todos esos niños pobres de la calle y ponerlos a estudiar la palabra y ayudarles. Voy a ver cómo hago para proveer, para construir una quejilá,
una congregación donde podamos traer gente. Voy a ver cómo puedo hacer para que publiquemos libros que puedan llevar a muchas personas a conocer la verdad, estas verdades que estamos conociendo, para promover la enseñanza de la Torá. Pocas personas me he encontrado yo en la vida así, y por eso es que a veces digo, yo creo que por eso es que muchas personas no prosperan, porque si están pensando qué carro voy a tener, qué ropa fina voy a comprar, a qué países voy a ir a viajar, lo cual no está malo, pero se ve que el corazón no está en el reino. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro corazón esté en el reino. ¿Sí? Una de las maneras más sabias para vivir con nuestra vida financiera y material en bendición es aplicar un principio que aprendió Estados Unidos de un gran predicador del siglo XVIII que se llamó John Wesley. John Wesley dijo esto alguna vez, dijo esto que ustedes ven en pantalla: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y ahí hay mucha sabiduría, ¿sí? Este fue uno de los predicadores más reconocidos históricamente en el siglo XIX. Hizo una obra tremenda, predicó a miles de almas, se salvaron a través de su mensaje. Y este hombre, básicamente, este mensaje que dejó se convirtió en una, aunque él era británico, en Estados Unidos se convirtió esto como en un estilo de vida para Estados Unidos, sobre todo para los creyentes, que entendieron que se puede ganar todo lo que podamos, se puede ahorrar todo lo que podamos y se puede dar todo lo que podamos. Si vivimos en esa dimensión, entonces vamos a ver cómo se acerca más el reino de Dios a nuestras vidas. Aprendamos a incluir a Dios en nuestras ganancias. ¿No les parece a ustedes justo que el que nos dio la vida, al que le pedimos que nos guarde, que nos prospere, que nos dé victoria, no es justo que lo hagamos partícipe de aquello que ganamos con la salud, con la bendición, con la gracia que Él nos da? Entonces tenemos que aprender a ser ricos para con Dios, porque así vamos Él nos va a seguir dando cosas tremendas, poderosas, bendiciones que superan lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y la Biblia nos deja ver que cada hombre y mujer de fe debe tener un espíritu de generosidad, y nada se interpone más contra ese espíritu de generosidad que el espíritu de mamón, el espíritu del amor al consumismo, el materialismo, el acumular solo para mí, ¿sí? En el mundo de hoy estamos inundados diariamente con ese espíritu de consumismo. Por todos lados escuchamos la gente diciendo, ven, tú necesitas esto ya. Este es el último iPhone, el último celular, el último computador. Se promueve un espíritu de materialismo y de avaricia, ¿sí? Pero muchas veces, y nosotros los creyentes muchas veces caemos presa de eso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nos dejamos influenciar del espíritu de Mamón. Cuando yo hablo aquí del espíritu de Mamón mi esposa tocó en su enseñanza, habló acerca de un texto bíblico donde dice, nadie puede servir a dos amos o a dos señores. Yeshua dijo, ¿verdad? Eso lo dijo en varias partes, una vez en Lucas 16, por allá en Mateo también habló acerca de eso, donde dijo que nadie puede servir a dos señores, a dos amos, porque va a odiar a uno y va a amar al otro. Le va a ser leal a uno y va a despreciar al otro. Y Yeshua dijo, no pueden servir a Dios y a la riqueza, dicen otras versiones, pero en el griego dice, no pueden servir a Dios y a Mamón. Así Y es. Mamón representa el espíritu de ese deseo por lo material, por la riqueza, por todo lo que tiene que ver con el dinero, y ponerlo como un Dios o ponerlo en primer lugar. Y ahí es donde está el grave problema de nosotros, hermanos. El problema no está en el dinero ni en las posesiones. El problema está en que nosotros convertimos en esas cosas en ídolos, ¿ya? Y Dios no quiere competir, Dios no tiene competencia. Dios no quiere que el dinero ni nadie se convierta en su competidor, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro que no podemos buscarle competencia al Eterno. En Éxodo 20, para allá anterior, para allá Yitro, recuerden que ahí aparecen los Haseret Hadibrot, los que se conocen como los 10 mandamientos, bases de la Torah. Y uno de los mandamientos más importantes de esa para allá anterior es no pongas
a un Dios aparte de mí, ¿verdad? No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna otra cosa en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclines ante ellas, no les rindas culto, porque yo soy el eterno tu Dios, yo soy un Dios celoso, ¿ya? Que no voy a tolerar que entregues tu corazón a otro Dios, a otra cosa, ¿sí? Porque incluso dice la escritura allí, voy a extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, de toda la familia de los que me rechazan y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ya? Y cuando nosotros le ponemos nuestro corazón en la riqueza primero que todo, estamos siendo idólatras. Y Dios no quiere competir. Entonces, si tú y yo queremos ser bendecidos, adquirir riqueza a la manera de Dios, las verdaderas riquezas que vienen del cielo, recuerda esto, debe ser rico para con Dios y ser libre del espíritu de Mamón, del espíritu de ese se enfrene ese deseo por lo material. ¿Ya? Nosotros no estamos aquí para, aunque esto es importante y por eso estamos aprendiendo, nuestro corazón no podemos ponerlo en la riqueza. Nuestro corazón debe estar puesto en el eterno, que es el que finalmente provee para todas las cosas. Si Él ve que hay una competencia, yo he visto como personas, yo lo he visto creyentes que han subido, Dios les ha dado bendición económica, pero luego lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque perdieron el interés. Yo, en nuestra comunidad hemos conocido personas que han llegado con muchas necesidades y la necesidad le ha llevado a buscar al Eterno, le ha llevado a encontrarse con el Eterno, han encontrado en nuestra comunidad la gracia del Eterno, la bendición, etcétera, etcétera, luz divina y participaban de cada ayuno, se reunían, hacían de todo y oraban, Señor, bendice mi negocio, bendice mi familia, trabajo, no sé qué. Y cuando luego ya Dios los bendijo, pasó el tiempo, ya incluso no tenían dinero y cuando no tenían dinero, llevábanse de acá a la comunidad. Daban diezmo, así sea de lo más chiquitico, eran fieles para ayunar, para orar y todo. El Eterno, yo recuerdo uno que el Eterno le dio una posición, vino mal, estaba muy difícil, tenía la situación y pasó unos meses en la comunidad, fue aprendiendo, como un año y medio, 2 años por allí, hice un proceso que el Eterno comenzó a tratarlo. Y el gran deseo de él era que una compañía le llamara para trabajar como gerente. Y finalmente lo llamaron y comenzaron a pagarle un dinero grande, grande que después de la crisis que él tenía económica, eh, fue un dinero exorbitante en aquel momento. Pero no pasaron 3, 4 meses cuando ya no daba acá, ya no participaba en nada, se fue apartando. Al tiempo, después comencé a ver cómo en Facebook ponía imágenes y cosas de la Virgen María y de cosas raras, cuando ya le había aprendido en nuestra comunidad que eso era pecado y era idolatría, pero se dejó guiar por el espíritu de Mamón, ¿ya? Y, y dejó de servir al Eterno. Y bueno, parecía que prosperaba, pero lastimosamente un tiempo después perdió el trabajo. Lo echaron. No solamente perdió todo, sino que lastimosamente estaba batallando con un cáncer que se le presentó. A mí me dolió mucho por él, sé que es una buena persona, me dolió verlo en esa condición. Lastimosamente no volvió a la comunidad, me dio mucha vergüenza. Me lo he encontrado, lo he saludado con mucho aprecio y todo, pero me dolió mucho ver. Y le puedo contar muchos testimonios de esa categoría. Dios bendice, Dios da la provisión, Dios puede abrirte el negocio, Dios puede riquezas a la manera de Él, pero si no eres rico para con Él y su reino y no eres libre del espíritu de Mamón, en algún momento te pasa la factura. ¿Ya? Entonces, ser rico para con Dios, como dice Lucas, Yeshua, pues a través de Lucas, del escrito que está ahí en Lucas. Y otra cosa que es importante para mantener esa riqueza del cielo es dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Dar a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Y tocamos el punto de donde el Mesías, en Marcos capítulo 12, verso 13 al 17, habla de un personaje, o más bien personajes que se acercan a él a hacerle una pregunta capciosa y preguntan si deben dar tributo a César o no. Pues César era
llamémoslo así, el gobernante no judío de Israel, cuando eso Israel estaba sometida bajo el imperio romano. Y ellos querían ponerle una trampa. Estos fariseos querían ponerle una trampa preguntándole a Yeshua si había que dar tributo a César o no, es decir, pagar impuestos. Y Yeshua finalmente les responde con mucha sabiduría y les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso lo que deja ver allí es que queda absolutamente claro que todos los creyentes tenemos una responsabilidad de cumplir con Dios, de cumplir con su reino, y también tenemos la responsabilidad de cumplir con el hombre. ¿Ya? Y qué duro es decir que muchos que se creen hijos de Dios, cuando para él son solo hipócritas, como estos fariseos, que no lo eran todos, pero algunos de estos fariseos eran hipócritas. Estos son los que afirman amar a Dios, mientras que con sus hechos lo niegan, ¿sí? Y no hace falta muchas veces decirle a Dios que lo amamos, que mejor dicho que somos los más estudiosos. Es mejor demostrárselo viviendo con un amor real para que seamos de verdad hijos de Dios bendecidos, dándole a Dios su lugar, dándole a Dios lo que le corresponde a Él, lo que ha establecido en su palabra, en su Torah, que debemos dar todos, ¿verdad? Y, y esto también nos enseña que dentro de todo lo que nosotros ganamos, percibamos de la porción que el Eterno nos da, hay una parte que le pertenece al dueño, es usted, a usted que trabaja, ¿verdad? A, a, aquí los hermanos sé que tienen un negocio gracias al Eterno, la tienda que el Eterno les ha dado. Hay una porción que es para ustedes por su trabajo, el dueño merece su trabajo, pero también el Estado, por ejemplo, con el tema de los impuestos, los proveedores, ¿verdad? Pero en primer lugar, Dios, una porción que por supuesto no recibe tangiblemente nuestro Padre Celestial, pero que podemos utilizar para hacer avanzar la obra del Eterno aquí en la tierra. Y creo que a eso también es lo que se refiere Pablo cuando en su carta a los romanos dice lo siguiente. Romanos 13:7 dice, paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Es decir, a cada quien le corresponde su porción. Entonces, usted quiere las riquezas que vienen de parte de Dios, recuerde siempre esto. Sea rico para con Dios y sea libre del espíritu de mamón, del espíritu de la idolatría que proviene de concentrarse en lo material, en lo económico y olvidando el lugar que le corresponde a Dios en su vida. ¿Quiere ser bendecido de acuerdo a las riquezas del cielo? Dele a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es el hombre. Cumpla, ¿sí? Cumpla. Hay responsabilidades, por ejemplo, que tenemos con nuestra familia. Hay una parte donde Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, el que no provee para los suyos, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. O sea, hay creyentes que no son capaces para proveer para su propia familia, para las necesidades de su propia casa. Entonces, es necesario, es importante darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. ¿Ok?